Bienvenido a mi lista de reproducción para aprender TypeScript. En este primer video daremos algo introductorio y además aprenderemos a realizar la instalación para utilizarlo en Visual Studio Code. Introducción. TypeScript ofrece todas las características de JavaScript más una característica adicional, el sistema de tipado de TypeScript. Por ejemplo, cuando trabajamos en JavaScript, este provee tipos de datos como string y number, pero a su vez JavaScript no revisa que estos se hayan asignado consistentemente. Es por eso que nosotros podemos declarar una variable sin indicar el tipo de dato, como sucede en Java. TypeScript sí lo hace, al estilo, como dije, de Java. ¿Y esto qué quiere decir? Principalmente que tu código existente en JavaScript es también código válido para TypeScript. Pero el principal beneficio de TypeScript es que resalta comportamiento inesperado dentro de tu código, disminuyendo las chances de errores justamente por su sistema de tipado. Tipo de dato por inferencia. TypeScript generará tipado en las variables por nosotros, en caso no lo hayamos especificado. Primero probemos en JavaScript. Para esto he generado un archivo HTML y un archivo JavaScript llamado script.js. Lo he ligado a través de la etiqueta script y ahora he abierto la consola del navegador. Una vez aquí podemos escribir código JavaScript. Por ejemplo, vamos a escribir la variable saludo y le voy a poner un string como contenido. Hola a todos. Y ahora, si yo quiero reescribir esta variable, voy a poner saludo igual 23, que es un número. Ahora yo voy a poder imprimir esta variable, ya sea de esta forma o con un console log. Y no va a haber ningún problema, porque mi variable no tiene un tipo específico de dato. Ahora, aún no hemos hecho la instalación de TypeScript en nuestro Visual Studio Code, por eso yo voy a ir a la página oficial de TypeScript, voy a entrar a Playground y aquí me da un espacio en donde ya está conectado con Node para correr mi código. Aquí voy a escribir lo mismo, una variable llamada saludo y le voy a poner un string como contenido. Aquí TypeScript lo que está haciendo es asignándole un tipo de dato a saludo, es decir, mi variable saludo. Mira, si yo subrayo saludo, ven que hay dos puntos y después le sigue el texto string. Esa es la forma de asignar tipado explícito. Pero por inferencia, si yo no lo pongo, mi TypeScript ya está indicando o está infiriendo que esta variable solo puede recibir cadenas de texto o strings. Y si yo quiero asignarle luego otro valor, tendrá que ser cadena de texto, si no me va a dar el siguiente error. Type number, es decir, el tipo de dato numérico no puede ser asignado en una variable de tipo string, porque saludo es tipo string, aquí lo está indicando. Pero en cambio, si yo le asigno una cadena de texto, no va a haber ningún problema. Y recuerda que acá al lado derecho podemos ver cómo esta variable, cómo este contenido TypeScript se compilaría en JavaScript, que es casi similar, pero poniendo el useString. Y en logs puedo ver lo que dispara. Por ejemplo, si yo hago un console log y le pongo la variable saludo, al correr me indica el hola, pues, ¿no? Esto estamos haciendo antes de la instalación porque luego lo podremos hacer en Visual Studio Code. Entonces concluimos de esta parte introductoria que TypeScript puede construir un sistema de tipado que acepte el código JavaScript pero le añade ese tipado. Y así ofrece un sistema de tipado sin la necesidad de agregar caracteres especiales en el código para hacerlo explícito. Justamente como acabamos de ver en el ejemplo, que sin la necesidad de decirle que la variable era string, lo infirió. Ahora vamos con la instalación. Insumos necesarios. Los primeros insumos serán Node.js y NPM, el manejador de paquetes de Node.js. Esto para correr nuestro código TypeScript desde el servidor.
El primer insumo, como mencioné, es Node.js, la forma de trabajar JavaScript desde el servidor. Tienes que descargar dándole a clic aquí donde dice download node.js, la versión LTS, y ahorita dice que está en la versión 22.14. Yo, como ya lo tengo, voy a entrar a la línea de comandos y para comprobar que ya está, voy a escribir el comando node.v. Y acá me indica la versión 22.14.0, que es la última, ¿no? Entonces yo ya tengo Node. Lo siguiente es instalar npm, que es el manejador de paquetes de Node.js. Para instalarlo tengo que aplicar este comando: npm install ng npm. Yo también ya lo tengo instalado y lo puedo verificar acá con npm-v. Tengo la versión 10.92, pero vamos a instalar la última versión. ¿Qué me va a decir acá? Ya está. Ahora vamos a ver qué versión tengo. Ya tengo una más actualizada, 11.3.0. Entonces, para empezar, instalemos Node.js y npm. El siguiente insumo a instalar es TypeScript con el comando npm install-g espacio TypeScript. El siguiente paso es instalar TypeScript. Para eso, venimos aquí a TypeScript, la página oficial, ponemos Downloads y lo vamos a instalar de forma global. Para eso, lo vamos a hacer vía npm, el controlador de paquetes de Node, y vamos a poner esta opción que es npm install-g espacio TypeScript. Yo ya lo tengo instalado, pero igual lo voy a volver a instalar para hacer la demostración. Hacemos Enter aquí en la terminal. También podemos usar la terminal de Visual Studio Code. Cualquiera de las dos es permitido. Y ahora, para ver la versión, vamos a poner el comando tsc-bv. Y me da la versión de TypeScript. Recuerda que otra opción también para ver la versión es tsc-version. Nos da el mismo resultado, 5.8.3. Aquí ya tenemos instalado TypeScript de manera global. Y mira, yo lo instalé en otro proyecto y ahora ya no necesito volver a instalarlo porque está instalado de forma global. Lo siguiente necesario es una carpeta en donde vamos a crear nuestro proyecto. Para ello, en la carpeta que tú creas conveniente, yo ya creé esta carpeta que por dentro está vacía. Vamos a abrir esta carpeta en el Visual Studio Code. Hay dos formas. Uno es haciendo clic derecho y haciendo clic aquí en la opción Abrir con Code, ¿no? Si tienes instalado Visual Studio Code, te debería salir acá esta opción. Y lo otro es abrir Visual Studio Code y buscar la carpeta desde aquí poniendo Open Folder. Y aquí busco la carpeta y selecciono. Ahora ya he abierto la carpeta en el Visual Studio Code. Lo siguiente es hacer clic en los tres puntitos para abrir la terminal desde Visual Studio Code, ya que la voy a necesitar. Yo voy a poner git bash, ya que tengo instalado git, para compartir mi proyecto en GitHub. Nos quedamos aquí. Ahora es turno de instalar ts-node. ¿Qué es ts-node? Es un paquete que permite ejecutar archivos TypeScript, como los que vamos a crear a continuación, directamente sin necesidad de compilarlos manualmente con tsc. Porque hay otro método en el que cuando tú tienes un archivo TypeScript, con un comando, específicamente con el comando tsc espacio seguido del archivo TypeScript, por ejemplo, main.ts, que es un archivo TypeScript, con este comando tú pasabas el archivo TypeScript a JavaScript. Una vez que se creaba este JavaScript, tenías que ejecutar otro comando más, que es el comando node,
pero ahora del archivo JavaScript. Por ejemplo, node espacio main, pero .js de JavaScript. Y recién se iba a compilar tu código en la terminal. Pero instalándote ese node nos evitamos ese doble paso y nos ahorramos el paso de convertir de TypeScript a JavaScript, ¿no? Esto va a facilitar el desarrollo y la depuración del código. Entonces, en la terminal, específicamente en Visual Studio Code, en la carpeta de mi proyecto, voy a llamar a este comando y se instalan los paquetes correspondientes. Ahora vamos a crear dos carpetas, una que se va a llamar dist para almacenar el archivo JavaScript y otra que se va a llamar crc o source para el archivo TypeScript, y dentro de esta vamos a crear nuestro archivo TypeScript de una vez. Entonces, aquí ya en nuestra carpeta del proyecto vamos a crear un new folder o nueva carpeta y le vamos a poner dist. A continuación creamos source y aquí dentro de source vamos a crear un new file, un nuevo archivo, y le vamos a poner por ejemplo main.typescript o ts, ¿no? Listo. Ahora vamos a crear la configuración inicial del proyecto mediante el archivo tsconfig.json. Para ello tenemos que inicializar el proyecto de TypeScript con el comando tsc espacio -- init. Entonces vamos a limpiar esta terminal y aquí dentro de la carpeta del proyecto vamos a escribir el comando indicado tsc -- init. Y vemos que se ha creado este archivo, que es el archivo de configuración del proyecto tsconfig.json. Ahora vamos a habilitar algunos recursos del archivo tsconfig.json. El primer punto a configurar es en la línea 14 en el que dice target. Aquí vamos a poner EMAScript 2016. El otro punto es aquí en donde dice outDir, la línea 62, descomentamos y esto significa en dónde va a ir nuestro archivo JavaScript. Entonces nosotros habíamos dicho anteriormente que va a ir en la carpeta dist. Y finalmente nos faltaría indicar en qué carpeta va a estar el archivo raíz, es decir, esta característica que es rootdir, directorio raíz, ¿no? Este, como dijimos también anteriormente, va a ir en el crc o source. Finalmente vamos a ejecutar el archivo TypeScript con un último comando que es ts-node. Recuerda que ya habíamos instalado esa librería y seguido del nombre del archivo TypeScript. Vamos a ver lo que sucede a continuación. Entonces, ahora sí, en el archivo TypeScript vamos a crear una variable llamada nombre. Le voy a poner un tipo de dato como hemos visto al inicio del video, tipo de string, y le voy a poner mi nombre y apellido. Ahora voy a imprimir lo que contiene mi variable nombre y aquí viene una serie de comandos. Yo ya había configurado en el tsconfig.json que al momento de compilar de TypeScript a JavaScript, este se iba a guardar en este directorio. Y ahora como tengo el tsnode instalado, ya no necesito indicar el nombre del archivo JavaScript, sino con un simple tsc se va a realizar esta compilación. Ahora vamos a ver en la carpeta que aquí aparece un archivo JavaScript. Y en este archivo JavaScript pasaba lo mismo que en el playground de TypeScript que vimos al inicio. Decía uso estricto y se compila lo que he declarado en TypeScript, pero a la forma de JavaScript. Pero aún no veo el resultado yo en la consola. Y ahora, así como ya ejecuté el tsc para compilar y tener mi archivo JavaScript, con este archivo lo que puedo hacer es utilizarlo con HTML, como siempre has visto, ¿no?
conecto el HTML con el JavaScript e imprimo en la consola o en mi navegador. Pero ahora yo quiero ver, como tengo el Node.js y he instalado además el TS Node, que es el interpretador, vamos a obtener el resultado de ese archivo TypeScript en la consola, que es el servidor. Entonces ponemos acá TS Node y a continuación viene la ruta del archivo TypeScript. Recuerda que como está dentro de la carpeta CRC, tengo que poner esta ruta y a continuación viene el main.ts. Y aquí me imprime lo que venía en este console log. Sígueme y no te pierdas el siguiente video.